lisogénica no rompe la membrana celular, sino que se sale más la membrana celular, ¿sí? Sale por gemación. Estos adenovirus, estos virus que tienen DNA, a diferencia de los fagos, ingresan por endocitosis. ¿Sí? Una vez que han ingresado por endocitosis en la parte interna, ¿sí? Se rompe la membrana celular y el virus empieza a multiplicarse. Comanda toda la parte bioquímica dentro, formando los viriones. Y aquí tienen dos opciones. Hay virus que van a salir por la vía lítica y otra por la vía lisogénica. ¿Sí? En nuestro mundo, donde vivimos, nosotros, la mayoría, vemos de un 90% ha sufrido de estas enfermedades, ¿sí? Como la viruela, ¿sí? Como es el herpes simple, ¿sí? Aquel beso que se tiene por primera vez sin tener al herpes simple y luego salen las ampollas. No es por la mordedura del beso, sino es por el virus que le ha contagiado quien le mordió justo en el labio. Entonces, estos virus que ustedes ven ahí en su diapositiva son adenovirus y estos salen por la vía lítica, ¿sí? Han seguido todo el proceso, han ingresado por endocitosis. Una vez que han entrado por endocitosis, en la parte interna se forman los viriones y salen por la vía lítica. ¿Sí? Aquellos que han padecido herpes simple, lo doloroso que es, ¿sí? O aptas en la parte interna, lo doloroso que es ese momento en el cual están replicándose los virus para ir a contagiar otra célula. En cambio hay otros virus que salen como aquí, como ustedes verán, ingresa, una vez que ingresado, salen a contagiar a otra célula, pero no rompen la célula. Generalmente estos adenovirus producen modificaciones bioquímicas, tal vez no tanto genéticas, pero sí bioquímicas, produciendo cambios en la célula, desorganización celular. Generalmente están relacionadas con diversos tipos de cánceres producidos por estos adenovirus. Cuando se encuentra el agente causal, existen medicamentos que pueden revertir el problema, porque no ha habido ciertos cambios a nivel genético. Algunos no se los puede detectar, entonces la patología mantiene y el cáncer aún sigue en su proceso de deformación celular. Bien. Las patologías, ¿sí? Los virus pueden producir diferentes patologías, ¿sí? A nivel del ojo, a nivel de la piel, a nivel de los fluidos blandos. Es decir, estos virus pueden ingresar a cualquier sitio donde sea afín. Hay virus que son muy afines a las células nerviosas, como el herpes. Los herpes, cualquier tipo de herpes, ¿sí? Tienden a ingresar a nivel de las células nerviosas y se quedan para siempre. Solamente los controla el sistema inmunitario. Cuando hay un déficit del sistema inmunitario, estos virus nuevamente se replican y otra vez causan la patología, ¿sí? Por lo tanto, son estructuras químicas que producen diferentes tipos de patologías. Formas de reconocerlos a través de las reacciones en cadena de polimerasa. La mayoría de ellos, casi un 90%, son identificados por técnicas de biología molecular, ¿sí? La mayoría de ellos. Técnicas comunes como cultivo de virus, en algunos casos sí, en otros es difícil cultivar los virus, casi imposible. Los retrovirus. Los retrovirus vienen a ser virus que tienen RNA en su estructura. Hay retrovirus que no son tan nocivos, ¿sí? Como aquellos virus de la diarrea del viajero. Son aquella patología que se adquiere cuando uno viaja a un sitio, a otro sitio que no es su hábitat y le da diarrea por estos retrovirus.
que con un retroviral y un periodo de unos 4 o 5 días desaparece. Porque lo único que hacen es un cambio a nivel intestinal, porque estos al reproducirse en masa cambian las características a nivel intestinal y produce diarreas. Pero este virus lo que tiene es un material genético de RNA, de enzima de RNA polimerasa y nada más. Pero hay otros retrovirus que son mucho más nocivos porque tienen varios tipos de enzimas. La mayoría de estos retrovirus ingresan por endocitosis, ¿sí? Cuando ingresan por endocitosis, pues estos virus van a producir un cambio a nivel del material genético de la célula. Estos retrovirus tienen los siguientes componentes. Tiene una RNA llamada RNA polimerasa. Tiene una enzima llamada retrotranscriptasa, una llamada integrasa. Estas tres enzimas juntas hacen que este virus sea fatal, ¿sí? Fatal debido a que cuando ingresa dentro de la célula, el RNA contiene toda la información, parte del RNA se va al ribosoma, el ribosoma empieza a sintetizar las proteínas. Otra enzima del mismo virus, que es la transcriptasa inversa, transforma este RNA en DNA, ¿sí? Porque la transcriptasa inversa es aquella que sintetiza DNA a partir del RNA y forma un DNA complementario. Este DNA complementario, ¿sí?, por la acción de la enzima DNA polimerasa de la propia célula, da lugar a un DNA complementario de hebra doble. Y esta DNA complementario de hebra doble, por la enzima integrasa que es del virus, la integra dentro del genoma, a cualquier parte del genoma. Y cuando ingresa a cualquier parte del genoma puede alterar cualquier gen, ¿sí? Y no van a entrar solamente un solo DNA complementario del virus, sino varios, y van a ingresar a varias partes, porque esta enzima lo que hace es integrarlos. Pero está inactivo, se llama provirus cuando está inactivo. Y cuando se activa, ya sea por un método físico, bioquímico, o cualquier actividad que tenga el individuo que haya sido infectado por este virus, puede activar. Una vez que se ha activado, entonces empieza ya a sintetizarse. Las proteínas del núcleo salen al ribosoma. En el ribosoma sintetiza la proteína, puede ingresar a la mitocondria. La mitocondria también tiene ribosoma, se sintetizan ahí las proteínas víricas, se arman en el citoplasma, pueden armarse dentro del retículo endoplasmático rugoso, pueden armarse dentro de la mitocondria y cuando salen por gemación se llevan parte de la membrana celular, parte de la membrana de la mitocondria o de los retículos donde se encuentren. Por eso que estos virus en sus estructuras químicas y en cada generación que se producen son diferentes. Cambian su estructura química. Su material genético también muta, ¿sí? Por ello que estos son muy difíciles de poder tratarlos. Una vacuna casi imposible para poder tratar a estos retrovirus, ¿sí? Lo cual son muy letales, ¿sí? Y están asociados con diferentes tipos de enfermedades, como es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, las leucemias, tumores de oncovirus, en casos de neuralgias producidas por lentivirus, es decir, que son virus muy letales, ¿no? Que si bien en el laboratorio la única forma de identificarlos es a través de técnicas como es la PCR. Bien. Entonces podemos decir que los virus y sus aplicaciones, virus que pueden ser utilizados en el área biotecnológica, ¿sí? En las terapias, hay virus que hoy en día son útiles para transportar genes y que estos cumplan su función dentro del organismo.
¿sí? Como aquellos virus que han sido utilizados para transportar material genético para el COVID, ¿sí? Son virus que han sido utilizados, estos no causan daño en la persona, pero sí llevan ese material genético para que el individuo tenga la información acerca de esa enfermedad, ¿sí? Virus que son utilizados también para transportar genes en la producción de diferentes tipos de proteínas recombinantes, que hoy en día las empresas biotecnológicas las utilizan. Es decir, que los virus son útiles en el área biotecnológica, ¿sí? Bien, con esto terminamos lo que es virus. Vayamos a la última presentación. Todos los grupos pueden ver en su diapositiva la tercera presentación. ¿Me confirma? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, el último tema que vamos a avanzar ahora son técnicas en biología molecular, ¿sí? Bien. En biología molecular existen diversas técnicas que se van a utilizar en función de las características del laboratorio, ¿sí? Generalmente las técnicas de biología molecular son muy útiles en el área clínica, ya que ahí es donde tiene su aplicación, ¿sí? En el área de salud. Las mismas técnicas se utilizan también en el área biotecnológica, pero ya con otro objetivo. El objetivo de la biotecnología es el objetivo de obtener proteínas recombinantes a gran escala mediante las utilizaciones o modificaciones de los genes en bioreactores. En cambio, en la clínica, no, en la clínica pues tenemos una aplicación diferente, ¿sí? En la parte clínica nos interesa determinar patologías, ¿sí? Como por ejemplo la fibrosis quística, ¿sí? La hemofilia, la distrofia muscular, la diabetes, la cirrosis, el cáncer, ¿sí? Podemos determinar tipos de artritis, ¿sí? Virus, el papiloma, microorganismos como aquellos que causan la tuberculosis, etcétera, es decir, patologías. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nos interesa. El ADN, en algunos casos, el ARN mensajero, ¿sí? El ADN y el ARN exógeno. Es decir, debemos de tener en cuenta qué DNA vamos a extraer en el laboratorio para analizar cada una de estas patologías, ¿sí? ¿Y qué tipo de muestra? Leucocito de sangre periférica, puede ser biopsia, líquido sinovial, podemos extraer del leucocito de suero, exudado vaginal, líquido cefalorraquídeo. Es decir, las muestras van a ser diversas en función de las patologías y en función de ellas vamos a determinar
Bien, analizamos la estructura genómica o la expresión génica o la detección de genomas extraños, ¿sí? ¿Cuándo decimos detección de genomas extraños? Se dice detección de genomas extraños cuando tenemos un paciente que está enfermo por una determinada enfermedad y es causada por una bacteria o es causada por un parásito. Entonces, el médico pues indica: este paciente tiene problema de este nivel, hágale una biopsia y mándale al laboratorio para hacer su análisis de microorganismos, ¿sí? Entonces lo que se hace es extraer de esa biopsia el agente extraño que está causando esa patología, ¿sí? O puede estar el parásito en la sangre, entonces lo que hacemos es extraer sangre y probablemente el parásito esté dentro. Formando parte en el torrente sanguíneo. Entonces se extrae ese material, esa muestra, para extraer a ese agente que está causando ese daño, ¿sí? Entonces las técnicas de biología molecular nos van a permitir poder hacer los análisis respectivos. Y para ello es necesario tener un personal capacitado, aplicaciones de las técnicas, y las muestras dependen del estudio molecular. Entonces aquí es necesario tener en cuenta esas características. Por lo tanto, la muestra puede ser al estado sólido o al estado líquido, ¿sí? Puede obtenerse a través de un hisopeado bucal, se puede raspar a nivel de las células de forma que forman parte de la parte interna de la boca, no es invasivo, ¿sí? Y podemos obtener la muestra, ¿sí? Y si vamos clasificando las muestras, vamos a tener a partir de la sangre, tejido, hueso, mucosa salival. Para ello, si son sólidos, vamos a utilizar un molinillo para romper la muestra. Si es un hueso, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos un molinillo. Nitrógeno líquido sí o sí para pulverizar, y hielo seco. La finalidad de estos dos componentes, tanto el nitrógeno líquido y hielo seco, es conservar la muestra, sobre todo si es RNA, ¿no? El DNA también se conserva, pero cuando la temperatura está por encima de los 60, 70 grados centígrados, ya no se conserva. Entonces ahí habrá que tomar en cuenta otras características y otras técnicas. Se pueden utilizar enzimas y detergentes para romper la membrana celular y liberar la muestra. También podemos utilizar muestras que son sometidas a sonicación. La sonicación es una técnica que a través de las ondas rompe la membrana celular. Al romper la membrana celular o pared celular de las bacterias, podemos obtener el material genético. También es válido para las células vegetales, ¿sí? Las células vegetales también se utiliza la sonicación. Bien. En el laboratorio, lo fundamental es la preparación de los reactivos, ¿sí? Los reactivos vienen a ser fundamentales, ¿sí? Ustedes ya tienen el conocimiento teórico de preparar según la metodología cual más les agrade, ya sea matemático, regla de tres o factor de conversión. En todas las técnicas, aun cuando sean técnicas que llevan los kits donde ya hay soluciones preparadas, necesariamente se preparan soluciones extras, y estas tenemos que prepararlos en función de lo que indica la técnica. De todos los reactivos que se vayan a utilizar, ya sea los kits o ya sean a través de reactivos, partiendo de reactivos en el laboratorio, deberán de usarse reactivos libres de endonucleases, ¿sí? Es decir, un material que no contenga estas enzimas que van a destruir el DNA o el RNA, ¿sí? No tienen que haber DNAsas ni RNAs, es decir, debemos de eliminarlas. Y los anticoagulantes, entre los anticoagulantes que más se utiliza en la extracción del DNA a partir de la sangre es el EDTA. El EDTA viene a ser un reactivo que es un componente que tiene la característica, el EDTA, de inhibir a las endonucleasas. Y al inhibir a las endonucleasas
no se rompe el material genético, ¿sí? ¿Qué son las endonucleasas? Las endonucleasas son enzimas que tienen la función de romper el DNA de dos formas, una forma asimétrica y otra simétrica. ¿Sí? Estos reconocen sitios específicos llamados sitios stop, sitios palindrómicos, ¿sí? Y estos pueden cortar el DNA en forma simétrica o en forma asimétrica, que viene a ser los cortes cohesivos 5' y 3'. ¿Sí? Entonces, estas enzimas, cuando están presentes en la muestra, destruyen el DNA. Aquí la debemos de eliminar. ¿Sí? Por tanto, las muestras pueden ser glóbulos blancos, pues en sangre entera tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Material genético que viene en el suero, material genético de biopsias, ¿sí? Los fluidos biológicos, en la orina podríamos encontrar células descamadas, en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar células descamadas, en las pulsiones también. Aquí también podemos encontrar muestras de DNA foráneo, es decir, por ejemplo, si estamos utilizando una muestra en la cual proviene de un paciente que tiene problemas urinarios y es causado por algún microorganismo, una bacteria o tal vez un virus o un parásito, entonces en la orina podemos encontrar estas bacterias, ¿sí? Pueden ser eliminadas a través de la orina. Entonces lo que hacemos en la orina es extraer esas células, ¿sí? Esas bacterias, esos parásitos que están ahí o esos virus que están ahí, analizarlos por PCR. Lo mismo ocurre en el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo debe ser límpido de microorganismos, no debe haber microorganismos. Pero cuando está presente el meningococo y inflama las meninges, entonces en el laboratorio, ¿qué es lo que pide el médico? Un análisis del líquido cefalorraquídeo. Cuando llega al laboratorio, el líquido cefalorraquídeo es sometido a la acción de la técnica de la PCR. La finalidad es encontrar algún microorganismo que está presente ahí, ¿sí? La PCR es una técnica en la cual a través de los primers podemos identificar a cualquier microorganismo que esté causando esa patología. Entonces, es importante tener en cuenta que en cada clase de muestra que vayamos a tener en el laboratorio, debemos de utilizar una técnica específica. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la conservación de la muestra. ¿A qué temperatura vamos a conservar la muestra? Generalmente a 4 grados centígrados, por varios días se puede conservar la muestra para hacer el análisis. Podemos guardar a menos 70 grados centígrados, sobre todo el DNA. El DNA se conserva muy bien, mucho tiempo, ¿sí? El RNA no, el RNA es más inestable. Otro aspecto importante a tener en el laboratorio es la contaminación y degradación del DNA. En el ambiente existen aerosoles. Los aerosoles es material genético que está en el aire, ¿sí? En el aire encontramos también virus, parásitos y bacterias, ¿sí? Estos pueden contaminar la muestra y al contaminar la muestra, pues hacen que la muestra al final el resultado no sea óptimo. Por ello tenemos falsos positivos y también tenemos los falsos negativos. Y todo es por contaminación del área donde se encuentra en la toma de muestra. ¿Sí? En las técnicas de extracción del DNA existen varias técnicas. Una de ellas es el gradiente con cloruro de cesio, ¿sí? El gradiente con cloruro de cesio es una técnica generalmente que se utiliza en el área de la investigación, ya que los equipos que se utilizan son muy costosos, ¿sí? Una ultracentrífuga. Y cuando se utiliza una ultracentrífuga tenemos que el DNA se ubica en la parte inferior y el RNA en la parte superior después de la centrifugación. Aquí utilizamos enzimas. Si queremos analizar el DNA, eliminamos al RNA con las RNasas. Si queremos utilizar el DNA, analizar el DNA, eliminamos al RNA
¿sí? Con las RNAs. Entonces, ahí se hacen cambios durante la técnica para poder elegir qué DNA vamos a analizar, ¿sí? Podemos analizar también DNA genómico, DNA de plásmidos, el RNA, ¿sí? DNA complementario, es decir, podemos hacer varios análisis en el material genético mediante la extracción con cloruro de cesio, ¿sí? En las técnicas también de extracción de material genético podemos utilizar las técnicas de lisis alcalina fenolcloroformo, como la que estamos haciendo en el laboratorio para extracción del DNA de plantas. Sí, ahí utilizamos una lisis alcalina. Cuando estamos en estas técnicas de lisis alcalina, utilizamos el lauril sulfato sódico, SDS, cuya función principal es romper la membrana celular. Su función también es unirse a las proteínas y separar a los lípidos, ¿okay? Y a través del fenolcloroformo que se utiliza en la técnica de extracción líquido-líquido, podemos separar el DNA, ¿sí? En las técnicas para la extracción del DNA de sangre entera, para obtener DNA a partir de los linfocitos, utilizamos el anticoagulante. El Ficolipaque viene a ser un reactivo cuya finalidad es separar a los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, porque estos dos casi están juntos, pero cuando ponemos Ficolipaque, el glóbulo rojo se separa del glóbulo blanco. Por lo tanto, tendremos una capa que corresponde a las plaquetas, luego estarán los glóbulos blancos, luego estarán los glóbulos rojos. Este paquete de glóbulos blancos serán aquellos que van a ser utilizados para extraer el DNA de los linfocitos, ¿sí? Para ello utilizamos la solución de lisis, detergentes, y están todos ellos en medio básico. También existen kits de DNA de Qiagen que nos permiten extraer a través de técnicas de cromatografía el DNA. Existen varias técnicas y tienen sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Cada una de ellas van a tener características de beneficio durante su extracción y de desventaja. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a obtener de cada una de ellas, del objetivo principal del análisis, vamos a elegir la más adecuada, ¿sí? Si estamos en biotecnología y queremos obtener DNA plasmídico y luego procesar ese DNA para obtener proteínas recombinantes, pues vamos a elegir una de estas técnicas, la cual más se adapte, ¿sí? O si estamos en un caso en la cual queremos obtener información de parásitos, entonces utilizar otra técnica. Entonces aquí está en función de las patologías, en función del objetivo de extracción del DNA. El DNA puede ser identificado y cuantificado. Entonces, en el laboratorio nos basamos en características de la identificación del material genético, de su estructura química. Sabemos que el DNA y el RNA son estructuras químicas, las cuales contienen elementos fundamentales. En el tema de química de los ácidos nucleicos habíamos estudiado que estos están constituidos de grupos fosfatos, azúcar y bases nitrogenadas. Cada uno de ellos tiene una función determinada. Y es así que en el laboratorio pues, nos basamos en esas características químicas para identificarlos, porque el material genético es aquel que forma puentes de hidrógeno, que está constituido de adenina, timina, guanina, citosina, y el RNA que en vez de timina tiene uracilo, y estos pueden ser identificados por técnicas, como es el caso, por ejemplo, de la espectroscopía, ¿sí? A partir de componentes, como es el caso de las bases nitrogenadas, tienen la capacidad de absorber la radiación electromagnética. Y al absorber la radiación electromagnética, utilizando este equipo llamado espectrofotómetro, podemos leer a 260 nanómetros la presencia de este material genético, ¿sí?
Pero también tenemos el problema de las proteínas que absorben a 280 nanómetros, por lo tanto, ahí se solapa. Pero hay técnicas que nos permiten a través de cálculos matemáticos obtener una relación en la cual la cantidad de DNA es suficiente para hacer un análisis por PCR o una secuenciación. ¿Sí? Hay otros factores que intervienen también en la detección del DNA, las cuales deberán de tomarse en cuenta. Y estas son el EDTA, el fenol, proteínas y dendritos celulares que absorben a estas longitudes de onda, las cuales también podrían perjudicar en la cantidad de DNA extraído durante la técnica. Deberá de analizarse cada uno de ellos para verificar si efectivamente estos componentes van a alterar. Estos nos van a indicar en un momento determinado si hacemos una purificación, 2 o 3 o 4 purificaciones. Generalmente para las técnicas de secuenciación se necesita un DNA altamente purificado, con la finalidad de que este DNA luego sea secuenciado y dar un dato preciso de la técnica que se está utilizando. Entonces, o de la muestra en la cual se está analizando. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta estos elementos que hacen que el material genético no esté totalmente purificado. Otra técnica que se utiliza en biotecnología forense, debido a la cantidad de material genético que se tiene para cada caso especial, es la técnica de la fluorometría. ¿Sí? Una técnica que no se basa en la absorción de la radiación electromagnética, sino en la excitación de los electrones cuando saltan de un nivel a otro nivel, cuando estos son excitados. Entonces, esto se aprovecha para poderlos analizar en cantidades mínimas, ya que pueden detectarse cantidades entre un microgramo a 10 picogramos. Imagínense las cantidades mínimas que se pueden detectar mediante estas técnicas. Por ello que la biotecnología forense, en la mayoría de sus técnicas, utiliza este tipo de equipo para poder dar lugar a un resultado de una inclusión de un 99,99%. Con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Voy a dictarles un cuestionario correspondiente al tema de bacterias y virus utilizados en la investigación genética. Bien, voy a dejar de compartir. Muy bien. Les dicto su cuestionario de bacterias y plásmidos y virus en la investigación genética. Primera pregunta. Los procariotas, ¿cómo se dividen para aumentar en número y qué clase de división no se realiza? Los procariotas, ¿cómo se dividen para aumentar en número y qué clase de división no se realiza? Siguiente pregunta. Los virus poseen varias propiedades que son idóneos para la investigación. ¿Cuáles son? Los virus poseen varias propiedades que son idóneos para la investigación. ¿Cuáles son? Siguiente. Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben y cuál es el origen de ese término? Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben y cuál es el origen de ese término? Siguiente. ¿Cuáles son las partes de un fago?
Siguiente. ¿Cómo se replican las bacterias y los virus? Siguiente. Diseñe un esquema de la replicación de un retrovirus. Siguiente. Escriba el concepto de virus. Siguiente. Escriba las diferencias entre plásmido y fago. Siguiente. ¿Qué efectos causan los virus según el video? Siguiente. ¿Qué es un capsómero en los virus según el video? Siguiente. ¿Qué técnicas se utilizan para analizar a los virus? Y la última pregunta. ¿Por qué los virus son considerados parásitos obligados? Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta. Disculpe, doctor, una pregunta fuera del tema. Usted dijo que con el 19 iniciamos, con esta materia va a iniciar el rol de exámenes, disculpe, si supiera. Probablemente. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene esa pregunta? No voy a tomar lista porque es una clase informal. ¿Sí? Por eso que no les he pedido prendan sus cámaras. ¿Bien? ¿Qué decía, compañera? De la replicación del retrovirus. Listo. Bien, ¿alguna otra consulta? Doctor, si en caso iniciaran los exámenes este 19 en caso, los temas... Los temas que estudiar, en caso de que sea el 19, probablemente sea el 19, estoy más seguro, es química de los ácidos nucleicos, replicación, transcripción, traducción, ¿sí? Bacterias, plásmidos y virus en la investigación genética y técnicas empleadas en biología molecular. Estos serían tus temas. O sea que ya vayan estudiando. ¿Qué quieres que repita? ¿El primero y el segundo? Ya te repetí, primero y segundo. ¿Quieres que repita primero y segundo? Me dijiste sí, primero y segundo. Bien, en su texto, después del último tema que dieron, que es núcleo y mitocondria, el resto, hasta lo que es técnica en biología molecular, entra al examen. ¿De acuerdo? Y ahí engloba todo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces vuelvo a repetir al grupo AF y BF. El día viernes, en teoría, no podré estar debido a que tengo cita médica justo en ese horario. Entonces me es difícil, pero el laboratorio va a ser normal.
¿Sí? Entonces, con el grupo F en el laboratorio continuamos. Bien. Con el grupo CF, pues el laboratorio el otro martes, veamos cómo vamos a ir avanzando y si hay la manera de poder recuperar laboratorio. ¿Sí? Ya veremos en qué medida podemos avanzar en el laboratorio. Bien. Si tienen alguna otra pregunta para poderles responder. Ok. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles nuevamente por su amabilidad de aceptar pasar la clase de hoy y que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo en el transcurso de la semana en la universidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención.